Las calles de Ciudad Guzmán, Jalisco, despertaron envueltas en llamas y con un despliegue militar nunca antes visto. Durante la madrugada, helicópteros artillados de la Sedena, unidades tácticas de la Guardia Nacional y fuerzas especiales irrumpieron con fuerza en el municipio en una operación relámpago que tenía un solo propósito: cazar a uno de los cabecillas más peligrosos del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Los habitantes de la ciudad fueron sacudidos de su sueño por el estruendo de los helicópteros sobrevolando la zona, las explosiones estremecedoras y el eco de los disparos de alto calibre que se esparcían por las calles. La ofensiva fue implacable y tomó completamente desprevenidos a los pistoleros que custodiaban la plaza. El objetivo de este megaoperativo era un pez gordo dentro del CJNG, un individuo que manejaba células de sicarios, organizaba el trasiego de drogas y estaba vinculado a innumerables ataques contra las fuerzas del orden en la región. Su identidad aún no ha sido revelada oficialmente, pero fuentes de inteligencia lo señalan como una pieza clave dentro del círculo cercano de El Mencho. El operativo se desató simultáneamente en varios puntos estratégicos de Ciudad Guzmán. Tropas del Ejército y la Guardia Nacional establecieron un cerco impenetrable, mientras francotiradores de élite tomaban posiciones en zonas clave. En cuestión de minutos, los soldados irrumpieron en varias casas de seguridad utilizadas por el CJNG, donde se encontraron con una feroz resistencia de sicarios fuertemente armados que intentaban repeler el ataque. Las calles se convirtieron en un verdadero campo de guerra. En un intento desesperado por frenar el avance militar, los criminales incendiaron vehículos, bloquearon carreteras y abrieron fuego sin control contra los convoys del ejército. Sin embargo, nada pudo detener el avance de las fuerzas federales, que respondieron con disparos de alto poder y un apoyo aéreo contundente desde los helicópteros artillados. Desde el cielo, los Black Hawk del ejército soltaron ráfagas sobre los vehículos blindados del CJNG, obligando a los sicarios a huir y abandonar sus posiciones defensivas. Los enfrentamientos fueron salvajes. Se reportaron múltiples sicarios abatidos y la captura de operadores clave del cártel que intentaban escapar en camionetas de lujo reforzadas con blindaje. Sin embargo, el objetivo principal logró escabullirse en medio del caos. Fuentes militares han confirmado que uno de los principales blancos del operativo consiguió darse a la fuga, lo que ha desatado una segunda fase de despliegue militar en las zonas serranas cercanas a Ciudad Guzmán. El mensaje del gobierno es claro: no van a permitir otra fuga. Las carreteras de Jalisco están cerradas. La Sedena y la Guardia Nacional han montado un cerco de seguridad impenetrable, bloqueando cualquier posible ruta de escape. No solo eso, sino que han reforzado la presencia militar en municipios clave como Zapotlán el Grande, Sayula y Tuxpan, ante la posibilidad de que el objetivo de la operación esté escondiéndose en alguna de estas comunidades. La tensión en el estado está por las nubes, y el cártel Jalisco Nueva Generación no ha tardado en responder con su propia demostración de violencia y terror. Como ya es costumbre en este país azotado por la delincuencia, los sicarios han comenzado a quemar vehículos, negocios y propiedades en distintos puntos del estado, sembrando el pánico entre la población. Buscan frenar el avance del gobierno a través del miedo. Además, han aparecido narcomantas en varios municipios con un mensaje claro: la guerra apenas comienza y no permitirán que las fuerzas federales les arrebaten el control sin pelear hasta el final. Pero esta vez parece que el gobierno ha cambiado su estrategia. Ya no se trata de operativos quirúrgicos contra objetivos individuales. La orden es clara: ir con todo contra el CJNG y su red de operaciones. El golpe en Ciudad Guzmán no fue solo una redada más, marcó el inicio de una nueva etapa en la lucha contra el cártel más sanguinario de México. Pero lo que vino después fue un verdadero infierno. Aunque el Ejército y la Guardia Nacional lograron neutralizar a varias células del CJNG, el hecho de que el objetivo principal lograra escapar desató una respuesta brutal del crimen organizado. En cuestión de horas, Jalisco se convirtió en un campo de batalla. En Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, grupos armados incendiaron vehículos y bloquearon carreteras para complicar la movilidad de las fuerzas federales. En Tlaquepaque, sicarios emboscaron una patrulla de la Guardia Nacional, desatando un tiroteo que dejó al menos 2 agentes heridos y 4 sicarios muertos. En Tepatitlán, la violencia alcanzó un nuevo nivel cuando miembros del cártel secuestraron a un comandante de la policía estatal, cuyo paradero sigue siendo desconocido. Pero el golpe más brutal se dio en Zapotlanejo, donde una emboscada a un convoy militar convirtió la carretera en un infierno. Más de 50 sicarios, armados hasta los dientes con fusiles Barrett calibre .50, lanzagranadas y drones cargados con explosivos, atacaron a los soldados, obligándolos a retroceder. La balacera duró más de 1 hora. Los soldados, superados en número y potencia de fuego, pidieron refuerzos por radio mientras intentaban resistir la embestida. Las unidades blindadas del ejército fueron la única barrera entre ellos y los sicarios, mientras los drones enemigos lanzaban explosivos sobre los vehículos militares.
Hasta el momento, el gobierno no ha dado una cifra oficial de bajas, pero fuentes extraoficiales aseguran que varios soldados resultaron heridos y que el CJNG logró retirarse sin sufrir pérdidas significativas. Este ataque no fue casualidad. El CJNG sabía que el operativo en Ciudad Guzmán era solo el primer golpe y ahora se preparan para una guerra total. La gran pregunta es, ¿qué hará el gobierno? El fracaso en la captura del objetivo principal ha sido un golpe durísimo para las fuerzas federales, pero al mismo tiempo, la violencia desatada por el CJNG ha dejado claro que el cártel sigue operando con total impunidad. Omar García Harfuch, al mando de la estrategia de seguridad, está bajo una presión enorme. Se dice que en las últimas horas ha sostenido reuniones con altos mandos del ejército y asesores de seguridad de Estados Unidos para discutir la posibilidad de pedir apoyo logístico y táctico a la DEA y otras agencias de inteligencia. Sin embargo, dentro del gobierno hay división. Algunos temen que una ofensiva más agresiva pueda desatar un conflicto que México no está preparado para enfrentar. Otros exigen que se responda con toda la fuerza del Estado, pues de lo contrario, el CJNG se envalentonará aún más. En los próximos días se espera una escalada de operativos en Jalisco, pero con una estrategia diferente. Más presencia aérea, con helicópteros artillados y drones de combate que permitan neutralizar a los sicarios antes de que puedan organizarse. Redadas masivas, infiltraciones en casas de seguridad y arrestos en cadena para desmantelar la estructura del cártel. Golpes financieros, con congelamiento de cuentas bancarias para cortar el flujo de dinero que alimenta la guerra. Y retenes militares en todas las carreteras clave para evitar que los sicarios escapen o reciban refuerzos de otros estados. El problema es que el CJNG no es un enemigo fácil de erradicar. No solo cuentan con sicarios altamente entrenados y armamento de última generación, sino que también tienen infiltrados en instituciones clave, lo que complica cualquier ofensiva del gobierno. Los rumores dentro de las fuerzas de seguridad apuntan a que el Mencho podría estar preparando una respuesta aún más feroz. Si el CJNG logra resistir la presión del gobierno, significará que su poder sigue intacto y que el Estado ha fracasado una vez más en su intento de desmantelarlo. Pero si el gobierno responde con mano dura y logra debilitar al cártel, podríamos estar viendo el principio del fin del imperio criminal de El Mencho. Las próximas horas y días serán determinantes. ¿Quién dará el siguiente golpe? ¿El gobierno logrará tomar la ofensiva y capturar a los líderes del CJNG? ¿O veremos una respuesta aún más brutal de los sicarios, sumiendo a Jalisco en el peor conflicto de su historia reciente? Lo único seguro es que esto está lejos de terminar. Jalisco está al borde de una guerra sin precedentes y si el gobierno no actúa con contundencia, la violencia podría extenderse a todo el país. Las calles siguen ardiendo, los helicópteros patrullan sin descanso y el crimen organizado aún no ha dicho su última palabra. La captura fallida de uno de los peces gordos del CJNG y la brutal reacción del cártel han dejado claro que la guerra contra el crimen organizado está lejos de acabar. El Mencho y su gente no están dispuestos a ceder terreno sin pelear hasta el final. Este no es solo otro enfrentamiento entre sicarios y militares. Es una declaración de guerra abierta entre el Estado y el cártel más despiadado de México. Y el resultado de esta batalla definirá el futuro de Jalisco y del país entero. El mensaje del cártel Jalisco Nueva Generación es claro: siguen operando con fuerza, su capacidad de respuesta es inmediata y cualquier intento del gobierno por desmantelarlos se encontrará con fuego y sangre. Las últimas 48 horas han dejado un rastro de caos y violencia en Jalisco. Bloqueos en carreteras, ataques a fuerzas de seguridad en varias ciudades, incendios provocados en negocios y vehículos como represalia a la ofensiva militar. Las emboscadas mortales en Zapotlanejo y otras regiones han demostrado que el cártel no está dispuesto a ceder territorios y luchar. El secuestro de un alto mando de la policía estatal, cuyo paradero sigue siendo desconocido, es una prueba más de que la organización criminal sigue un paso adelante. Mientras tanto, el gobierno realiza operaciones de inteligencia para dar con los responsables del ataque al convoy militar, pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿quién tiene realmente el control? Más allá del conflicto armado, lo que está en juego es el dominio total del territorio. Si el gobierno fracasa en recuperar Jalisco, el CJNG saldrá aún más fortalecido y enviará un mensaje demoledor: ni el ejército ni la Guardia Nacional pueden frenar su expansión. Pero si el Estado logra asestar un golpe decisivo a la cúpula del cártel, podríamos estar viendo el principio del fin del imperio criminal de El Mencho. Sin embargo, hay una duda latente: ¿hasta dónde está dispuesto el gobierno a llevar esta guerra? La historia ha demostrado que las balas por sí solas no acabarán con el narcotráfico en México. Sin inteligencia, sin control financiero y sin erradicar la corrupción dentro de las instituciones, cualquier ofensiva será insuficiente. Las incógnitas son muchas. ¿Está el gobierno dirigiendo realmente esta operación o solo está reaccionando a los movimientos del cártel? ¿Cuántos infiltrados dentro del ejército y la Guardia Nacional están filtrando información al CJNG?
El Mencho está debilitado o simplemente está esperando el momento adecuado para lanzar una respuesta aún más violenta. Y lo más importante, ¿el Estado está preparado para una guerra de larga duración o cederá una vez más ante la presión y el terror? Lo que es innegable es que el CJNG no es un rival fácil de vencer. A diferencia de otros grupos criminales, operan con una estructura paramilitar bien organizada, tácticas de combate avanzadas, armamento de alto calibre y presencia en múltiples estados. Su influencia no solo es un problema para México, sino que se ha extendido a nivel internacional, convirtiéndolos en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Esta guerra no se resolverá en días ni semanas. Lo que estamos presenciando es solo el inicio de una escalada de violencia que podría extenderse por meses o incluso años. Los próximos movimientos del gobierno serán determinantes. Si Omar García Harfuch no consigue dar un golpe contundente los próximos días, el CJNG podría consolidar aún más su poder, no solo en Jalisco, sino en toda la región del Pacífico. Y si el gobierno decide intensificar la ofensiva, podríamos estar entrando en una guerra urbana sin precedentes en las principales ciudades del país. En este momento, el destino de Jalisco y la estructura del CJNG están en la balanza. México está al borde de una guerra total entre el crimen organizado y el Estado. Los cárteles han demostrado que ya no temen enfrentarse abiertamente al gobierno y a su vez, debe decidir si realmente está dispuesto a luchar esta batalla hasta las últimas consecuencias. Si el gobierno no responde con una estrategia sólida y contundente, el CJNG habrá demostrado que el crimen sigue teniendo el control del país. Pero si el Estado reacciona con inteligencia y fuerza, podríamos estar viendo el inicio de la guerra más importante contra el narcotráfico en los últimos años. Las próximas horas serán claves. Jalisco está pendiendo de un hilo y el futuro de la lucha contra el crimen en México se definirá en este momento. ¿Será este el principio del fin del CJNG o veremos a El Mencho y su ejército de sicarios reafirmar su poder absoluto?